Yo dos cositas y les cedo la palabra. Una, señalar una continuidad en relación a este debate con un debate muy profundo y que lo celebro, por supuesto, que en este momento se está dando el Frente de Todos, que todas las organizaciones, o casi todas las organizaciones del Frente de Todos, están queriendo dar esta discusión, están queriendo meterse en este debate, están queriendo preguntarse desde la especificidad de distintos activismos y de distintas militancias de qué se trata un debate sobre una reforma judicial feminista y por qué sería necesario. Sin ir más lejos, creo que ya pasó un mes o quizás un poquito menos, tuvimos un foro que fue muy lindo, que fue súper rico, con la presencia de casi 6.000 compañeras de todo el Frente de Todos, de todo el país, de todas las provincias, desde organizaciones grandes hasta colectivos pequeños, alrededor de distintos ejes temáticos que abarcan el debate sobre reforma judicial feminista, desde las disidencias, desde la criminalización de las presas por cultivar, y muchas comisiones que estuvieron presentes en este foro y que yo creo que las compañeras que hoy van a hablar seguramente esto lo tienen presente, y este debate hace continuidad con esto que les decía recién. Bueno, para finalizar y para terminar de presentar un poco en qué está parado, desde dónde está parada Agenda Argentina en relación a esto, ¿no? Porque hemos participado de este foro y venimos intentando seguir la temática, y las compañeras de la Comisión de Justicia en buena hora decidieron darse también este espacio de escucha, y digo de escucha, y no es menor, no lo digo casualmente, digo un espacio de escucha porque si hay algo que definitivamente debería definir a una reforma estructural del sistema de justicia en clave feminista, es la construcción de mecanismos de producción de justicia más enfocados en la escucha, más enfocados en la escucha, y en la participación plena de todos los actores de los procesos, porque las denuncias son muchas, y los acontecimientos son muchos, y las víctimas son muchas, pero la cultura estructural escrita del sistema de justicia muchas veces obstruye, obstaculiza la posibilidad de que esos procesos sean procesos en los que se presente de una manera amplia la posibilidad de la escucha de las voces de quienes protagonizan los procesos, ¿no? Esto lo van a seguramente desarrollar Marisa y Leticia, que por lo menos a Leticia yo alguna vez creo que la he escuchado hablar de este tema. Bueno, y ya hay en distintas conversaciones, tanto bueno, con Leticia como con Ileana, con Ilia Arduino, que es otra compañera que también hace aportes muy importantes en relación al tema. El escenario actual en el que se inscribe este debate sobre la reforma judicial feminista es un escenario, me parece, que nos muestra una especie de horizonte en el cual los juicios definidos como, bueno, los define el derecho, ¿no? Los juicios oportunos y eficaces, ¿no? Que son esto que sería la condición necesaria, ¿no? El juicio oportuno y eficaz sería la condición necesaria para la satisfacción de las garantías, ¿no? Del famoso artículo 7 de la Convención de Belém do Pará.
esos juicios oportunos y eficaces claramente no suelen cumplirse. Y claramente por eso, esa es una de las razones por las cuales estamos discutiendo esto y nos estamos dando este debate. Han surgido distintas propuestas, distintos temas, debates que son interesantes, que son importantes, que son relevantes, propuestas que tienen que ver con, y que se han implementado, como cuestiones que tienen que ver con fiscalías especializadas, oficinas de atención especializadas, y distintas instancias que tienen que ver con la ampliación, ¿no?, de espacios adentro del sistema de justicia. Y estas propuestas no son poco oportunas, lo digo para y también marcar otro sendero para el debate que podamos tener ahora, no son poco oportunas, pero podríamos decir que son propuestas que, si no discutimos una transformación realmente estructural del sistema de justicia, son propuestas que se nos van a diluir y que se nos van a licuar en dinámicas que claramente están anquilosadas, ¿no? Del mismo modo que nos va a suceder con las propuestas meramente pedagógicas. Yo esto lo discuto mucho con distintas compañeras que estamos permanentemente hablando de esto, y no lo digo en términos despectivos, pero la recurrencia en propuestas repetidas que no nos lleven a debatir de manera estructural la transformación del sistema de justicia, no nos alcanza. O sea, no nos alcanza con talleres, no nos alcanza tampoco con reformas esencialistas de sexo-género que nos hagan suponer que por poner más mujeres, ¿no?, personas sexogenéricamente definidas como mujeres, en lugares relevantes de la justicia, vamos a estar resolviendo estructuralmente el problema de la, repito, el concepto anterior, satisfacción plena de derechos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que se trata también de evitar los recorridos ya repetidos, de evitar los recorridos ya muy insistidos, pero no por eso, por supuesto, subestimar las propuestas en marcha y no por eso subestimar todo esto que yo recién mencionaba, ¿no? Lo mencionaba no como algo a subestimar y a despreciar, sino como algo, digamos, a ensanchar, ¿no? Para que le busquemos límites más amplios, ¿no? Bueno, esos ejes nada más, eran como para proponer, digamos, un par de cositas nada más. Las compañeras van a aportar algo mucho más importante, relevante, interesante que todo esto que yo acabo de decir. Pero bueno, darles las gracias por hacerse el tiempo en sus agendas, que sabemos que son agendas muy comprometidas y con mucho laburo, así que de verdad gracias por estar acá, gracias por sumarse a charlar, a conversar y bueno, y a este espacio de escucha justamente para que podamos entre todos seguir buscándole la vuelta y seguir en este camino que recién empieza, pero que estoy segura de que va a ser profundamente transformador en los próximos años con respecto al sistema de justicia en la Argentina, en clave feminista, porque es una deuda que tenemos, es una deuda de la democracia y es una de las demandas centrales de los feminismos y de los transfeminismos en la Argentina. Eso nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Bueno, para ya ir arrancando, que hay varias ya personas conectadas y que también agradecerles que se han conectado desde muchísimos lugares del país. Es realmente muy federal este encuentro y este espacio, así que sí, ahí fuimos viendo los saludos de Catamarca, de Comodoro Rivadavia, de La Pampa, de Chaco, de Santa Cruz, provincia de Buenos Aires, Córdoba. Muchísimas gracias por estar. Simplemente sí, desde la comisión, como decía Flor, desde la Comisión de Seguridad y Justicia, comentarles que estamos tratando de trabajar en torno a distintas temáticas que tienen para nosotros un peso estructural en las discusiones de la agenda, digamos, ¿no? Como esta cuestión a veces más coyuntural y otra más estructural, que tratamos de trabajarlas y tener estas discusiones así bien plurales y de espacios de escucha de quienes saben y vienen trabajando un montón en estos temas. Así que para no prolongar mucho, ya paso a presentar a nuestras oradoras de hoy.
Las voy a presentar así como en orden de, por ahí para arrancar. Marisa tiene para pasar algunas presentaciones de PowerPoint. Así que voy a presentar a Leticia Lorenzo en primer lugar. Leticia es abogada, egresada de la Universidad Nacional de Buenos Aires, trabaja como jueza penal en el Colegio de Jueces del Interior de Neuquén desde el 2018 y hasta ahora, y es profesora regular de taller de litigación penal en la Universidad Nacional de La Pampa. Y bueno, Marisa Herrera, también ya la introduzco, que también la conocen. Marisa es profesora de la UBA y la UNDAV, también es abogada, doctora en Derecho e investigadora de CONICET, e integra el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial de la Nación, que es, bueno, lo que conocemos como el Consejo de Reforma Judicial, más coloquialmente. Te dejo la palabra, Leticia, y les comento un poco a quienes están hoy acá participando, que la propuesta que les hicimos a las oradoras fue que puedan ir comentando o refiriéndose a 4 ejes que les pasamos con antelación, y el primero de estos ejes, así ya lo pongo sobre la mesa, es, bueno, está formulado en términos de preguntas, ¿no? Es la pregunta si es lo mismo hablar de una reforma judicial feminista o una reforma feminista de la justicia. Esta sería como el primer disparador, y le paso la palabra a Leticia, entonces muchas gracias. Bueno, gracias Ana Clara, gracias por la invitación y buenas tardes para todos, todas, todes. Veo muchas caras de gente muy querida de distintos lugares, así que yo sigo insistiendo a todos los lugares que voy como buena patagónica, en que lo que nos va a quedar lo que nos va a quedar de bueno de esta pandemia es la federalización de las conversaciones sin tanta complicación, ¿no? De recursos, viáticos, viajes, hoteles, bueno, no será lo mejor porque no nos vamos a poder ir a tomar una cerveza todos juntos, pero podemos hacer brindis virtuales también, y para quienes estamos un poco lejos del centro del universo, esto ha significado una pluralidad de la palabra que creo que antes no teníamos. Dicho esto, brevemente, porque nos han dado tiempos también los organizadores, yo creo que no es lo mismo una reforma judicial feminista que una reforma feminista de la justicia. Creo que cuando hablamos de reforma judicial feminista, hablamos de, o estamos ante 2 desafíos, si pensamos en reforma judicial feminista. Por una parte, el principal de preguntarnos, interpelarnos sobre cómo incorporamos una mirada feminista a las estructuras que ya tenemos, ¿no? A los poderes judiciales como maquinarias en funcionamiento que ya están. Y en segundo término también, ¿cómo hacemos para que discusiones, luchas, peleas, lo decía Flor en la introducción, ¿no? Esto de la reforma judicial no es una discusión novedosa, no es algo que haya surgido en estos últimos años, sino que es una discusión que se da en los países latinoamericanos desde las recuperaciones democráticas, y como se da desde ese entonces, la discusión sobre la reforma judicial tiene ciertas características que son muy compatibles con las pretensiones del feminismo con relación a la justicia, porque al plantearse la reforma judicial como una necesidad de las nuevas democracias latinoamericanas, se plantea desde el paradigma de los derechos humanos, se plantea desde el movimiento por el acceso a la justicia, que son ámbitos con los que el feminismo tiene muchos puentes en común. Entonces, creo que el segundo gran desafío sí es cómo hacemos para consolidar una práctica y una mirada y una interpretación feminista de las luchas históricas de la reforma judicial. Vamos a hablar más adelante sobre eso, pero Flor hablaba, y yo me voy a volver a referir al tema de la escucha, que está vinculado con las audiencias. Las audiencias, como forma de resolver los conflictos, se vienen peleando desde hace décadas, pero sin embargo,
una forma feminista de pensar las audiencias también tiene que ver con el método, con las participaciones, con las aperturas, con los momentos. Entonces, esto de empezar a pensar los distintos dispositivos que desde el debido proceso, los derechos humanos, el acceso a la justicia, se vienen peleando históricamente, digamos, desde una mirada feminista, es, creo yo, lo que tiene compatibilidad con una reforma judicial feminista. Ahora, en el minutito que me queda, una reforma feminista de la justicia para mí es algo mucho más ambicioso y ya tiene que ver con un nuevo pacto social, con cómo pensamos algo distinto a lo que tenemos, con cómo repensamos la estructura de gestión de la conflictividad que tenemos en las constituciones. Digamos, Ecuador, Bolivia, son países que han avanzado más a nivel constitucional en pensar las sociedades del siglo XXI y pensar estos pactos sociales desde las diversidades de miradas y la pluralidad. Yo creo que el Poder Judicial, incluso en esas constituciones, el Poder Judicial sigue teniendo una estructura muy atada a la mirada patriarcal de la estructura estatal. Entonces yo creo que ahí el gran desafío, que es de más largo plazo, pero que no tenemos que dejar de pensar y sobre lo que no tenemos que dejar de reflexionar, es esto que conocemos como Poder Judicial, que es lo que ligamos automáticamente con temas judiciales o gestión de la conflictividad. Y por Poder Judicial no me refiero solo a los jueces, me refiero también a los ministerios públicos fiscales, a las estructuras de asistencia legal que tenemos en nuestro país. Esto que tenemos, ¿responde realmente a las demandas del feminismo en términos de gestión de la conflictividad? Yo creo que no. Entonces, más allá de que soy optimista por obligación política y creo que tenemos que incorporarle esta mirada feminista a lo que tenemos, también tenemos que tener claro que lo que tenemos tiene un límite y que ese límite está muy vinculado con que hay demandas de los feminismos que los poderes judiciales o los sistemas de gestión de conflictividad, como están diseñados constitucionalmente, no van a cubrir. No van a cubrir, no van a alcanzar. Entonces, pensar en qué es lo que necesitamos en términos de gestión de la conflictividad es para mí lo que tiene que ver con una reforma feminista a la justicia. Muchísimas gracias, Leticia. Le pasamos la palabra a Marisa y ahí vemos si se puede hacer lo de bueno, sí, se puede. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, para mí un placer enorme compartir este espacio con ustedes, en especial con mi amiga Leti, bueno, con Anita, en esta idea de seguir repensando nada más y nada menos qué implica una reforma judicial feminista. Bueno, como muy bien aclaró Anita, mi idea es ir compartiendo para responder esas 4 preguntas que nos hicieron, porque me parece interesante, por lo menos no quería perderme algunas de los temas que me parecen sí centrales que deberían estar en la agenda. Y como muy bien dice, la pregunta justamente es lo mismo hablar de una reforma judicial feminista que de una reforma feminista de la justicia? Pareciera que hacemos mucho hincapié en el Poder Judicial, en lo que es la justicia, digo, en sentido como sinónimo de Poder Judicial. Y sin embargo, la pregunta es mucho más complejo hablar de justicia como diseño, digamos, de un sistema mucho más complejo y mucho más diverso como es la justicia en general. Por eso me gusta más este mapa, donde el Poder Judicial es claramente el elemento central o sobre el cual gira, en definitiva, lo que tiene que ver con la cuestión de la justicia, pero sin embargo no es el único. Ni tampoco vamos a ver que incluso a la hora de empezar a pensar las sinergias que deberíamos construir, también ponemos en crisis la cuestión de las universidades, cuál es el rol de las universidades que tenemos también, y en este aspecto me parece que también acá hay que traer, o por lo menos hay que poner en crisis, esta idea de qué academia queremos también. Porque también implica esto de hablar de la reforma judicial feminista, nos atraviesa de manera profunda y también nos hace repensar qué academia queremos. Yo me acuerdo hace muchos años, hace ya algunos, cuando estaba en el CONICET, todo el tema de las evaluaciones de las becas, alguien agarra y me dice, mira Marisa, la verdad que vos no deberías estar en el CONICET porque el CONICET es de élite. A mí la palabra élite, salvo el papel higiénico, la verdad que no me es muy afín. Y le digo, me dice, y en cambio vos sos una investigadora más de militante, le digo yo, porque era una palabra que sabía que no le iba a gustar.
Y le dije, mira, yo creo que con CONICET debe haber gente como vos, que escribe un paper, y está buenísimo, en Oslo, en inglés, en una revista del Grupo 1, pero también debemos tener investigadoras que se animen a dar debates en lo que tiene que ver con reformas legislativas, porque claramente hoy estamos acá, y algo que voy a retomar después, porque hemos venido de un largo camino en lo que tiene que ver con las leyes como transformación cultural en serio. Y acá se implica no solamente la academia, y por eso arrancamos con Leti hoy hablando de un proyecto en lo que tiene que ver cómo se estudia en las universidades, con qué materiales, con qué autores, e incluso también esto de repensarnos la academia no como alguien que solamente sepa autora o autores, sino también lo que tiene que ver con el territorio, recuperar el concepto de lo territorial también dentro de la academia. Y esto implica una revisión crítica de los colegios de abogados, también tiene que ver con la sociedad civil, con los sindicatos también, con los trabajadores y las trabajadoras dentro del Poder Judicial también, y ni hablar del Consejo de la Magistratura. Otro gran también elefante blanco, elefante negro, llamémoslo como quieran, lo cierto es que sabemos que los consejos de la magistratura son otra herramienta también para deconstruir, reconstruir, porque nada más y nada menos, en un diseño institucional que por la Constitución es cuasi vitalicio, es claro que el recurso humano y cómo seleccionamos el recurso humano es claramente central. Por eso yo creo que hay como una queda de especie entre lo que tiene que ver con una justicia feminista en sentido profundo de un rediseño del sistema y lo que tiene que ver con el Poder Judicial en esta idea o esta sinergia de claramente un mejor Poder Judicial obliga también a repensar en todo este entramado más complejo. Y de hecho, incluso en las universidades, no quiero dejar de perder, porque también acá estamos con Anita, compartimos juntas la red de profesores de Derecho, cómo la mirada feminista nos ha permitido poder revalorizar el trabajo en términos colectivos. Y es incluso para el ámbito nuestro de la justicia, en sentido, digamos, complejo, justicias, no solamente Poder Judicial, esto también es una ruptura, porque estuvo siempre acostumbrado a, digamos, a construirse desde lo individual. Nunca se pensó en revisarse en clave colectiva. Y eso también me parece importante, poder repensarnos de cómo estos espacios, como por ejemplo es la red de profesoras u otras redes también que hay, también son importantes generar y fortalecerlas a los fines de ir cambiando esa matriz individualista que está muy atravesada en el ámbito jurídico. Y por eso la pregunta es, nos animamos hacia al hueso de lo que tiene que ver con el Poder Judicial, digo, ahora específicamente del Poder Judicial, que implica justamente cuáles serían los cimientos, ¿no?, de este Poder Judicial. Y uno dice, bueno, ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Claramente tenemos un Poder Judicial que nadie duda que es conservador, absolutamente patriarcal, elitista, privilegiado, cuasi vitalicio, jerárquico, escritural, esto de esconderse detrás del papel también, ¿no?, que es mucho más fácil, corporativo, oscuro, discrecional y clerical, a uno que justamente sea el opuesto. Y eso también, a la hora de repensar acciones propias de cómo reedificar y cómo, de construir y reconstruir un nuevo Poder Judicial, debemos también saber si hay un piso común a la hora del diálogo, de creer de cuáles serían estos cimientos para esta reconstrucción. Y por eso yo creo que hay una matriz común, que son tres elementos centrales. Primero, la necesidad de focalizar sobre la lógica patriarcal. Claramente, repensar la justicia en esta idea de una lógica patriarcal es esencial, es clave, y eso lo venimos poniendo ahora en la agenda. No estaba eso en la agenda, y eso también forma parte de toda, digamos, la solvencia que ha tenido en los últimos tiempos el movimiento feminista. Y esta idea también de el movimiento feminista ha sido lejos el único movimiento social de los últimos tiempos que ha logrado transformaciones en serio. Y la pregunta es, ¿por qué no vamos a poder hacerlo en el ámbito de la justicia, que es de los tres poderes, cuando uno habla del Poder Judicial, de los tres poderes, el peor poder del Estado, porque es el menos democrático y el que está menos legitimado? ¿Y esto qué implica? No significa que uno, cuando habla de reforma judicial feminista, no esté a tono con otras demandas que todavía seguimos teniendo en términos de democratización, en términos de participación. Todo eso hay que recuperarlo y profundizarlo, por lo cual también acá hay que revalorizar todos estos debates de cómo modificar la estructura de ciertos lugares, como por ejemplo la Corte, la Procuración, la Defensoría, e incluso lo que tiene que ver con los tribunales y cómo se gestiona no solamente el conflicto, sino con qué herramientas se gestiona ese conflicto. Y por eso me parece interesante algunas propuestas que se están ahora dando vuelta, que lo voy a recuperar después. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿hay un diagnóstico compartido? Y yo creo que tampoco es tan así. Y la pregunta es, ¿deberíamos tener un piso mínimo de un diagnóstico compartido de cuáles son los verdaderos problemas estructurales que tiene para poder ir a pensar en una planificación cuáles serían las acciones posibles? Y acá yo creo que este es el tema. Si realmente todos y todas pensamos o partimos de un diagnóstico más o menos similar.
Y por eso mismo, en el último 3J, justamente con lo que eso ha significado, que se puso en la agenda, en el último 3J, la reforma judicial feminista como parte de esta agenda del movimiento feminista, nada más y nada menos lo que tiene que ver también con las trabajadoras y trabajadores del sistema judicial. Y acá dice este 3J, nos encontramos ante una coyuntura histórica. Pocas veces vistas, el Poder Judicial se muestra claramente como herramienta del poder conservador, racista y clasista de nuestro país. Su deslegitimación, producto de algunos operadores internos y externos. Digo, también acá hay que empezar a mover los cimientos. Las corporaciones enquistadas y su falta de respuesta a los problemas reales y cotidianos de la población han dañado su institucionalidad y ello reviste de un peligro enorme para toda nuestra democracia. ¿Y esto qué implica? Con esto sí cierro. La selectividad que sigue teniendo el sistema. Este sistema, tanto en las universidades, quiénes son titulares y quiénes no. Solamente también en los colegios de abogados también hay selectividad, no solamente en el Poder Judicial. Y como paradigma de esta selectividad, me parece este tema elocuente, que por suerte esta semana se ha logrado revertir, después de muchos años, donde un ministro del Superior Tribunal de Justicia, como de Jujuy, dijo nada más y nada menos, Milagro está presa porque ese bendito tribunal entiende que si ella está suelta es un peligro para el gobierno. No por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a las cortes, a los cortes, a la quema de goma. La selectividad es un elemento también que debemos analizar y profundizar. Y no solamente la justicia federal, la justicia ordinaria, la justicia de a pie, la justicia provincial, por eso claramente es, sin lugar a dudas, un debate federal. Y yo creo que entonces por eso hay que ver la dimensión más compleja, que no es solo el Poder Judicial. De hecho, este Poder Judicial se nutre de mucha selectividad que ya viene dado de otros órganos también y de otros ámbitos que hacen este sistema mucho más complejo. Buenísimo, Mari, muchas gracias. Estás muteada, Ana. Gracias, Leticia. Pasamos al segundo eje, entonces, que tiene que ver con algunos cambios más concretos que plantean los feminismos al funcionamiento del sistema de justicia, y acá poníamos como un punto sobre todo el sistema de justicia penal en relación con, sobre todo, los casos de violencia extrema de género o de femicidios, que han sido un poco los que han, digamos, motorizado muchas de las manifestaciones y movilizaciones, y bueno, y han puesto en agenda, sobre todo en el último tiempo. Así que le paso la palabra a Leticia. Gracias, Ana. Bueno, yo este eje lo voy a vincular un poco con el cuarto del que vamos a hablar después, porque creo que en el caso de las violencias extremas, tanto de los femicidios como de los transfemicidios, travesticidios, crímenes de odio, lo primero primero no voy a hablar de lo que plantean los feminismos, voy a hablar desde mi mirada, y creo que lo primero que siempre nos preguntamos es, bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿No? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué no sucedió antes que llegamos hasta acá? Incluso en sistemas, quienes a mí me conocen saben que me jacto bastante de trabajar en un sistema judicial que responde prontamente y con un proceso que es bastante adecuado a las expectativas que tengo en materia penal, y aún así en mi provincia hay casos en los que volvés a preguntarte qué no hicimos antes. Entonces creo que una de las primeras cuestiones que se plantea es qué caminos no estamos transitando o qué caminos estamos transitando en forma inadecuada que nos llevan siempre a esta situación de la indignación colectiva ante el caso individual. Porque acá también yo creo que hay un problema, y es esto de la indignación cuando muere una persona, cuando muere una mujer, que nos lleva siempre a individualizar un problema que es mucho más complejo y es estructural, no tiene que ver con este caso, tiene que ver con todo el funcionamiento. Y si ustedes se ponen a hacer en cualquiera de las provincias en las que convivimos acá, me voy a tomar el atrevimiento de arriesgar una conclusión nacional. Cuando hay un femicidio, sube la espuma de la gaseosa, ¿no? Nos indignamos, decimos cómo puede ser, exigimos, los poderes judiciales, en esta concepción amplia de poderes judiciales,
como que se mueven un poco, se comprometen, dicen cosas y después todo sigue funcionando igual que siempre. Entonces yo creo que una de las cuestiones así más a nivel estructural que tendríamos que hacer es analizar por qué vuelve a suceder. ¿Qué es lo que cambió en un sistema judicial entre un femicidio y el siguiente femicidio? ¿Qué se hizo diferente? ¿Qué no se hizo? ¿Cómo dialogó internamente el sistema? Nosotros en nuestro país tenemos un problema enorme de pensar que cada fuero en un poder judicial es una isla independiente con funcionamiento propio. Entonces, el diálogo entre las justicias que gestionan violencias menos extremas y la justicia penal a veces es inexistente, a veces es tardío, a veces parece que hablaran distintos idiomas y no se pueden sentar en una mesa a pensar acciones conjuntas. Entonces, yo creo que todavía nos está faltando mucha información sobre, bueno, ¿qué cambió? ¿Qué hizo concretamente el Poder Judicial? Además de salir a pronunciarse como si fuese el Poder Ejecutivo sobre el dolor que le causan estas cuestiones. ¿Qué investigaciones internas hizo? ¿Qué procesos de reflexión hizo? Yo coincido mucho, creo que Flor lo decía al principio, con esta idea, bueno, la pedagogía y la capacitación son herramientas que tienen límites, totalmente. Pero sería interesante ver si todas las personas que estuvieron involucradas, que en general son muchas de los sistemas judiciales, en los casos en los que terminamos con la muerte de una mujer, que terminamos con una muerte violenta, hicieron algún proceso de análisis y autocrítica interna para ver qué tenían que modificar. Entonces, eso me parece que en términos estructurales es una exigencia que tenemos que seguir dando. Más rendición de cuentas de los sistemas judiciales en estas situaciones puntuales. Y después, estoy viendo que me queda un minuto y no me quiero pasar, otra situación ya en términos de intervención en los casos individuales, creo que necesitamos una mejora en los tiempos de los sistemas judiciales. Yo soy una obsesionada de las cronologías de los casos judiciales, porque aún en los casos judiciales en las que nos dicen, miren, qué buena noticia, miren esta sentencia con perspectiva de género, que a veces es como una copia y pegue de Belém do Pará, la perspectiva de género en el ámbito judicial, cuando uno se pone a ver cuándo sucedieron los hechos, cuándo se inició la investigación, cuáles son los hitos al interior de un proceso judicial, digamos, yo entiendo perfectamente por qué surge esa opinión que compartió Marisa recién de cómo vemos a los poderes judiciales. Porque me parece que en ninguna cabeza sensata cabe que te puedas tomar 3, 4, 5, 10 años para llegar a una decisión. Es insostenible. Entonces, los tiempos son centrales en cómo se diseñan los procesos y las miradas. Segundo tema, trabajar la escucha. Trabajar esto de, bueno, ¿qué es escuchar a las víctimas? ¿Qué es escuchar? ¿Es hacer lo que yo quiero bajo el pretexto de que como tienen problemas de autonomía yo voy a decidir mejor? ¿O es realmente generar una escucha profesional que dispone respuestas adecuadas? Dos temas más muy breves. Para esto yo creo, y esto está muy vinculado con lo que mencionó Marisa sobre el rol de los otros organismos, universidades, sindicatos, yo creo que necesitamos repensar seriamente los perfiles de las personas que intervienen desde los distintos organismos judiciales. Adhiero a lo que dijo Flor, para mí más mujeres más en la justicia no tiene ninguna relación con una justicia feminista, y lo digo brutalmente porque no tenemos más tiempo, si no lo podríamos discutir, pero necesitamos pensar a quienes queremos ejerciendo estos cargos que todavía siguen siendo vitalicios, recontra bien pagados, poco controlados. Al menos pongamos gente que esté pensando parada en el siglo XXI. Entonces, los perfiles de las personas que se incorporan a los organismos de justicia centrales. Y lo último, ¿quiénes juzgan? Para mí, el juicio por jurados es una necesidad de la reforma judicial, me parece que es innegociable,
creo que retomando, y con esto cierro lo que mencionó Marisa sobre el elitismo, bueno, si hay una cuestión elitista, es seguir insistiendo con que quienes ejercemos la judicatura tenemos algún tipo de poder mágico que nos es dado el día que brindamos una promesa de hacer cumplir la ley para decidir en mejor forma que las personas que conviven con la conflictividad. Entonces, repreguntarnos quiénes deciden, en qué casos deciden y cómo deciden, además de ver qué deciden hoy en día en términos de rendición de cuentas, creo que es fundamental para pensar en mejores respuestas para las violencias extremas en el sistema penal, pero también en todos los sistemas. Me extendí un poquito, perdón. No hay problema. Gracias. Perfecto. Bueno, voy yo. Bueno, hay algunas cosas que comparto y que también está bueno poder intercambiar. A ver, vuelvo otra vez con la pregunta, por acá voy a hacer crítica con la pregunta en sí, por eso la quise volver a poner acá. ¿Cuáles son los cambios concretos que plantean los feminismos al funcionamiento del sistema de justicia, sobre todo penal? Hay una cuestión, digamos, que también acá hay que revisar. Se sigue creyendo que cuando uno habla de justicia, se habla de justicia penal. Nos pasa lo mismo con Comodoro Pi, nos pasa, digamos, creemos que todo pasa por ahí. Y en realidad, para solucionar los problemas de las personas a pie, el sistema penal es el último, y por suerte es la última ratio. Entonces digo, y es más, si uno analiza en algún punto, en términos profundos, hay algo también acá, y vuelvo a retomar, vinculado con la pregunta anterior, es, en la justicia nos animamos a que en realidad estamos planteando una reforma judicial feminista y no con perspectiva de género. Porque también con esta idea de que el lenguaje no es neutro, pareciera que nos resulta mucho más cómodo, y ahí me gusta el concepto de incomodidad, más cómodo hablar de perspectiva de género. Ahora está como mayor, digamos, en agenda. Ahora, ser feminista, hablar de un poder judicial feminista, no sé si todos estamos tan de acuerdo. Y el debate por esa palabra también me parece que forma parte de un debate profundo sobre qué reforma judicial nos animamos a dar. Por lo cual yo creo que también hay algo, incluso en el marco de la Comisión Interamericana, digo, a nivel regional, hoy se habla de sentenciar con perspectiva de género, como si solo fuera la cuestión de la sentencia nada más. O sea, el reduccionismo a su extrema. Yo digo, me parece que acá no solamente tenemos que salirnos de perspectiva de género a feminismo, y ahí tenemos que realmente hacer un salto cualitativo y cuantitativo en lo que significa eso, incluso para el Poder Judicial, y además empezar a repensar lo que tiene que ver con que todos, cuando uno habla de género, hablan automáticamente de derecho penal. Y de hecho, si uno analiza, estamos hoy debatiendo esto, estamos yendo hoy al hueso, en definitiva, de los tres poderes, el peor de los tres poderes del Estado, porque justamente lo que nos ha llevado hasta acá, lo que nos ha traído hasta acá, ha sido claramente un montón de legislación que nada tiene que ver con el derecho penal. Pero no solamente que nada tiene que ver con el derecho penal, el movimiento feminista tiene hoy la fortaleza que tiene gracias a un montón de debates legislativos que está muy alejado del derecho penal. Y tal es así, traigo acá alguna, por decir tanta cantidad de otras, ¿no? Para tomar dimensión. El propio Código Civil incluso es respuesta de esta mirada. E incluso hoy hablamos de políticas de cuidado. El propio Código Civil habla de coparentalidad y habla también del reconocimiento de las tareas del hogar y de cuidado. Digo, también fue todo un debate que se fue construyendo para ponerlo hoy en agenda. Y no solamente esto, el aborto, si hubiéramos tenido una ley de despenalización solo, nos hubiera quedado corto. O es más, ni hubiéramos apoyado algo así. Porque también salir de la despenalización a la legalización del concepto de acceso justamente es esta transformación de salirnos del derecho penal para ir a un derecho mucho más profundo como es el derecho civil, el derecho administrativo u otro tipo de derechos que no es justamente el derecho penal. Por eso yo quiero retomar, porque cuando uno siempre pone, en especial el sistema penal, justamente estamos metiéndonos encerrarnos en un cuarto propio, y nos estamos tirando un tiro en los pies, porque me parece que deberíamos salirnos de esa idea de que solamente el derecho penal es las cuestiones de género. Y con respecto a eso, no solamente estas otras leyes, lo que tiene que ver con los no binarios y la inclusión laboral travesti trans, sino que además, por eso me importa mucho esta frase que trae acá Rita Segato cuando dice, ser pluralista antes de ser feminista. Tener un mundo radicalmente plural como meta histórica. Y creo que es esta la clave. Este pluralismo que nos ha dado, esta ampliación de derechos que nos ha dado en los últimos tiempos, las transformaciones legislativas, hace que hoy estemos acá justamente debatiendo de una manera mucho profunda, nada más y nada menos que la justicia. Y entonces, por eso mi pregunta es, un replanteo crítico a la hora de las prácticas
del concepto de violencia de género, que no es nada más los casos de femicidio, los casos más, digamos, más violentos y mucho más, digamos, trato inhumano, degradante, que es como lo más extremo. Hay un montón de microviolencias que también el propio sistema judicial no solamente no gestiona, sino que incluso, y una mirada iatrogénica, porque no solamente perpetúa, sino que incluso también uno sale peor de lo que entró al sistema. ¿Y eso qué implica? Primero, repensar medidas que no sean punitivistas, porque sabemos que el derecho penal no ha dado respuesta a estas cuestiones. Pero segundo, también, darnos cuenta que las cuestiones de la violencia de género no es solo los procesos de violencia también. Tenemos también violencia de género en los temas de alimentos, tenemos en materia de cuidado personal, tenemos en materia laboral, la discriminación en lo que tiene que ver con los despidos, digo, un montón nos atraviesa el concepto de violencias, en plural nos atraviesa. Por eso la revisión crítica, en términos del abordaje del concepto de violencia, excede muchísimo más el campo del derecho penal. Y es más, cuando uno toma como ejemplo, a 6 años, al 1 de agosto cumplimos 6 años del Código Civil y Comercial, la puesta en vigencia. El artículo que mejor, digamos, se plasmó en la práctica es el artículo que dice nada más y nada menos, ante el incumplimiento alimentario, que es una típica violencia económica, cualquier medida razonable. ¿Y eso qué nos obligó? Aquel que es fanático del club de fútbol no entrar al club, aquel que es fanático o aquel que era un abogado muy conocido, del cual no pagó cuota alimentaria, trabajo comunitario, 20 horas, dar charlas de derecho penal porque era penalista, y además poner en un cartel en el Colegio de Abogados de Mendoza que en el marco del expediente tal, el abogado toma un folio tanto, por lo cual el tipo a la semana pagó. O sea, medidas diferentes, creativas, distintas a lo que estábamos acostumbrados con el embargo, bueno, eso también hace que la legislación puedan ir pensando o ir acompañando creatividad a la hora de repensar justamente cuáles son las medidas posibles ante casos de violencias en plural. Pero para esto, para mí, tiene que darse 4 elementos centrales. La escucha, como bien decía Leti, que se decía también acá, y la escucha es, a mí me importa lo que le pasa a la otra persona. Y la gran pregunta es, y esto lo bato con el recurso humano, ¿cómo puedo entender la problemática de la persona que está ahí si mi historia de vida no tiene nada que ver? E incluso no me importó nunca poder pensarme justamente en esta idea de una lógica de una empatía. Porque el Poder Judicial suele, esto de cómo seleccionamos el recurso humano sigue siendo central. ¿Qué es lo que valoro? ¿Que tenga una maestría en Yale? ¿O en realidad aquella que tiene 15 años de trabajo en una ONG que hace, digamos, que tiene temas de violencia? También me parece que tiene un perfil interesante para ingresar al Poder Judicial para que haya una mayor diversidad. Cada vez la sociedad es más diversa y sin embargo cada vez el Poder Judicial es mucho más atrás y mucho menos diverso de lo que es en el afuera. Y la idea de reparación, y la idea de empoderamiento, y la idea de autonomía. Y para eso también se necesita un nuevo pacto de diálogo entre el Ejecutivo y el Judicial. El Judicial siempre, claro, ¿cuál es el problema? El Ejecutivo pasa, el Legislativo pasa y el Judicial queda. ¿Cómo puedo construir diálogo con un poder que queda? Y es un problema también. Y por eso mismo es tan difícil, porque a ver, el Poder Judicial está acostumbrado a ordenar. Ordena, siempre se para de un lugar supremo, en un palacio, y eso también es muy difícil poder deconstruir medidas donde el Ejecutivo y el Judicial tengan un diálogo distinto, cuando el propio sistema está construido sobre la base de un poder supremo de uno sobre los demás. Entonces yo creo que también ahí es algo también para desarmar o desestructurar, saber que es claramente el hueso más duro de roer, sin lugar a duda. Gracias, Mari. Bueno, vamos con, si les parece, uniendo como las preguntas 3 y 4, que ya ustedes también hicieron ese puente. La pregunta 3 decía, ¿qué respuestas o acciones dispone actualmente el Poder Judicial para atender a casos de violencia simbólica, política, económica y o psicológica desde una perspectiva no punitivista? ¿Y cuáles son las perspectivas y horizontes de transformación a partir de la puesta en crisis del sistema actual? Leticia. Gracias. Bueno, yo creo que, retomando un poco lo que decía recién Marisa, el gran problema que tenemos con los sistemas judiciales y que nos lleva a pensar siempre que la justicia es el sistema penal, es que realmente no tenemos respuestas o acciones desde los otros ámbitos.
y no te voy a pedir, Marisa, que vuelvas a poner la lámina de todas las leyes que pusiste, pero me atrevería a decir que en el 50% de esas leyes, que estoy de acuerdo, no tienen nada que ver con el sistema penal. Hay una ultra actividad del sistema penal porque parece que la única norma contenida en esas leyes es la norma vinculada con el sistema penal. Y me voy a la 26.485 y cómo cada vez más los sistemas penales se terminan, y quiero dejar claro algo, yo esto no lo digo en términos de yo no me quiero hacer cargo de eso, yo la verdad es que a esta altura de mi vida judicial quisiera ser jueza multifueros y en un solo proceso resolver todos los asuntos. No se trata de eso, se trata de que el sistema penal tiene una característica que muchos de quienes estamos aquí la conoceremos, que es que sus respuestas no solo no sirven, como dijo Marisa, sino que además son muy escasas. Entonces, cuando todos los temas los empezamos a penalizar, digamos, la violencia familiar es hoy en día un tema penal. Hemos discutido si el acoso callejero tiene que ser un tema penal. Discutimos si algunas formas de violencia simbólica tienen que ser temas penales. Entonces, creo que eso es como... hay un micrófono abierto ahí. Gracias, ahí está. Es reconocer que todo el resto del andamiaje judicial no tiene respuestas. Y me parece que no tiene respuestas porque no tiene ninguna gana de hacerse preguntas. Y esto tiene muchísimo... ¿Por qué a mí me interesa pensar en los sistemas no penales? Yendo a qué respuestas podría haber en los sistemas no penales, que no las veo, pero podrían darse. En los sistemas no penales hay una posibilidad mucho más amplia de gestión del conflicto con intervención activa de las partes, porque a diferencia de lo que sucede en el sistema penal, donde yo tengo un catálogo muy pequeñito de soluciones posibles, en los sistemas no penales siempre tengo abierta, en más o en menos, la posibilidad de llegar a una resolución que sea una resolución consensuada entre las partes, que con esto no estoy diciendo llegar a una conciliación en términos de se arreglaron y se llevan bien, sino que se pueden construir otro tipo de decisiones. Quienes deciden y quienes intervienen en procesos no penales no tienen las restricciones que tenemos quienes decidimos en procesos penales, que es el límite de mi intervención está dado por la petición. Yo no puedo pensar en una petición distinta, no puedo pensar en una salida distinta si las partes no la plantean. Esto no sucede así en los procesos no penales. Ahora vuelvo al tema de la escucha y la intervención activa de las partes. Para darle esta dinámica a los procesos no penales, yo necesito que haya un real compromiso, que haya personas que tengan una mirada puesta sobre el conflicto, que tengan una mirada informada sobre qué significan estas formas de violencia y que tengan una disposición a generar ámbitos de escucha, ámbitos en algunos casos de encuentro, ámbitos de seguimiento. También hoy en día vivimos como en un mundo de fantasía de las medidas de protección, ¿no? O de las medidas cautelares, digamos. O sea, es que pensémoslo con honestidad, compañeros. ¿Alguna mujer está protegida por una medida de protección? Realmente yo creo que ya estamos en una situación en la que tendríamos que asumir honestamente que estamos cruzando los dedos todos los días, porque la estructura que le hemos dado a las medidas de protección es una estructura burocrática, ritual, judicial. Entonces, si queremos dar respuestas, por ahí tenemos que cambiar estas dinámicas. También yo creo que nos tenemos que preguntar, algo dijo Flor al inicio, si sirve lo especializado. Yo esta semana estaba releyendo el debate original cuando se propone la creación de la Comisión sobre la situación jurídica y social de la mujer de la ONU, ¿no? Entre la delegada de Brasil y la delegada de Estados Unidos, que una decía, queremos una comisión,
y la otra decía, no, otra vez vamos a quedar como aisladas y reducidas a una comisión. Lo especializado en el ámbito judicial, o sea, yo, ¿qué es lo que sí creo? Que todos quienes trabajamos en el ámbito judicial tenemos una mínima obligación de conocer cuáles son los mandatos sobre los que tenemos que tener intervenciones, cuáles son los mandatos convencionales, cuáles son los mandatos constitucionales y cuáles son los mandatos legales. Pero cuando pensamos que lo especializado se vincula con creemos un fuero, o creemos un organismo, que después además funciona bárbaro cuando vamos a cortar la cinta y está pintadito y divino, pero a los 6 meses se le duplicó la carga de trabajo y se le disminuyó el personal porque no nos interesa. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a penal. O sea, como no tenemos personal suficiente, como no tenemos espacios suficientes, como no tenemos recursos suficientes, y bueno, mandarlo a penal y ahí que se las arregle. Para mí es el funcionamiento del sistema judicial. Entonces, ¿qué respuestas? Y yo creo que no hay respuestas. Y que ampliar la intervención de los sistemas judiciales con este funcionamiento en otros ámbitos de la conflictiva, me parece un error. Me parece un error porque lo único que hacemos es replicar organizaciones que terminan haciendo lo que siempre se hizo, que es esto que decía Marisa, que es dar orden. Pero ni siquiera con la conciencia del rey del planeta chiquito del Principito, ¿no? Que en un momento le dice al Principito, no, pará, no me pidas una puesta del sol a las 12 del mediodía, porque yo solo doy órdenes que se pueden cumplir. Entonces, si yo le digo al sol que se ponga al mediodía, el sol no va a cumplir eso. Ni siquiera con esa conciencia. Órdenes inconscientes. Dispongo tal cosa, ¿por qué? Porque no tengo ninguna atadura yo con esa disposición. Entonces, para mí, ahí hay que repensar esto. Y retomar, denme 2 minutitos más, así respondo el cuarto eje, asumir, yo creo que también es muy importante, pero esto tiene que ver con pensar reformas, hoy en día no lo tenemos. Hoy en día, todo lo que es gabinete especializado, organismo especializado, como quieran llamarle, oficina de asistencia especializada, con cualquier profesión distinta al directo, está subordinada a el discurso jurídico. Y eso para mí tiene que cambiar. Es decir, si estamos diciendo, la verdad, a mí como abogada me excede completamente tomar una decisión que sea una decisión reparadora en casos de violencia. Entonces, cuando generamos esquemas donde las otras profesiones terminan teniendo como un papel secundario, subalternizado, subordinado al humor o a lo que piensa o a lo que leyó un juez o una jueza en un artículo que salió en el diario el fin de semana, con relación a lo que está diciendo un profesional o una profesional que tiene trabajo en el tema, me parece a mí que cometemos un error. Entonces, pensar cómo gestionamos, cómo incorporamos la transdisciplina en la gestión de los conflictos judiciales también es una necesidad, ya yendo al cuarto eje. Y finalmente, como verán, yo la verdad es que soy bastante apocalíptica con el Poder Judicial y el sistema judicial entero como lo concebimos. Me parece que sí necesitamos otros planes de estudio en las carreras de Derecho, y ahí vinculo con lo que decía Marisa al principio, qué es lo que necesitamos o cuáles perspectivas u horizontes de transformación tenemos que pensar. Y necesitamos planes de estudio que enseñen a litigar, por supuesto, porque la tarea de los abogados es litigar, pero que antes de enseñarles a litigar, les enseñen a pensar la conflictividad. Porque la tarea de los abogados no es solo litigar. La tarea de los abogados, y no me quiero detener en qué significa abogado, abogada, abogade, la tarea de los abogados es trabajar con los conflictos. Y hoy en día, afortunadamente, se nos abre un abanico enorme de formas de trabajar con los conflictos. Entonces, reducir el trabajo con los conflictos a pensar que tienen que tener un proceso judicializado a través del litigio,
a mí me parece que es una formación muy chiquita. Entonces necesitamos otros planes de estudio que tengan estos diálogos con otras disciplinas, y en términos de sistema judicial yo creo que tenemos que avanzar hacia modelos comunitarios de justicia. O sea, una sociedad más plural es una sociedad que se centra más en la comunidad, no solamente por el tema de los jurados. Para mí, una gran herramienta que tienen la mayoría de los poderes judiciales de nuestro país, y que lamentablemente está también absolutamente invisibilizada, es la justicia de paz. La justicia de paz, la figura de la jueza o el juez de paz, tiene en general en los poderes judiciales un asiento chiquito. Y para gestionar la conflictividad son los jueces, las juezas, que primero trabajan con otras reglas en general, porque trabajan con una justicia de proximidad. En muchas provincias se trata de jueces o juezas legas, entonces no hacen estas disquisiciones en alemán que nos encantan en las sentencias, y tienen un vínculo mucho más cercano y estrecho con la comunidad, incluso en su forma de elección. Entonces, si vamos a pensar desde lo que tenemos, yo la verdad es que diría, miremos cómo se elige la justicia de paz, cómo trabaja la justicia de paz, y cuánto podemos replicar de esos modelos. Y en segundo lugar, y ahora sí, Ana, te prometo que ya cierro, creo que hay que empezar a pensar también en esta idea de justicia transformadora. Ahí hay un texto en Cosecha Roja que tradujo el grupo de feminismos del INESIP, que es un texto de Mimi King que se llama, ahí les voy a dar el nombre porque está en la sección de textos que tradujeron en el grupo, del feminismo carcelario a la justicia transformadora, feminismo de mujeres de color y alternativas al encarcelamiento, que más allá de que se hace cargo en el texto de la cuestión específica del encarcelamiento, da modelos que se han implementado, un poco pensando en esto que decía Marisa. Bueno, la verdad es que los conflictos que padece mi comunidad probablemente yo los pueda gestionar mucho mejor con personas de la comunidad en un ámbito comunitario, pensando en términos comunitarios, que yendo al Palacio de Justicia, donde está esta persona que tiene el doctorado en Yale, pero que mira los conflictos desde el patio de su casa. Entonces, avanzar hacia modelos de justicia transformadora, con más protagonismo de las comunidades, con más generación de redes, con más desformalización, que no quiere decir informalidad, en los procesos, creo que es el norte. Y mientras tanto, quienes trabajamos en los sistemas judiciales, tratar de seguir hablando y de causar el menor dolor posible. Gracias, Leticia. Bien, bueno, vamos con la última, digamos, con la 3 y 4, por decirlo así. Ay, qué mal que estoy con la voz, por Dios. Bueno, un poco quería retomar esta idea de Leti cuando dice, ¿no? Esto de, que me pasa mucho con las medidas cautelares, que uno pone, siento que es como la película Tiempos Modernos, uno pone clavijas como medidas, ¿no? Que en realidad pareciera más para cuidarse el culo el juez o jueza, que porque le importa realmente si esto forma parte de una intervención que realmente va a ser superadora, que realmente va a poder colaborar o ayudar a poder repensar en términos profundos una situación de violencia. Entonces digo, hay algo ahí, y esa misma, digamos, mirada más individualista, es también lo mismo que nos pasa cuando Leti decía juegos de paz como si fueran juegos de segunda. Hay toda una mirada, justamente, digamos, de carácter institucional en esta idea de primera y de segunda, y nos pasa también con la interdisciplina. Pareciera que los que son abogados de un juzgado cotizan en bolsa. La que es, si es un equipo técnico con psiquiatra, como es médico, podemos llegar a tener un poquito más arriba. Ahora, la trabajadora social es de cuarta. Hay una idea también del poder interno, ¿no? De cómo se construye esta idea de una construcción jerárquica y no sorora en el adentro del Poder Judicial en cada uno de los juzgados. Y ni hablar, ¿no? Cuando uno dice mi juzgado, ¿no? Como si fuera algo propio, ¿no? Hay una idea también ahí de mi gente, mi juzgado, y no hay una idea de políticas, digamos, que modifiquen. Y por eso vuelvo ahora a traer esto con esta otra cuestión que me parece interesante. Ayer o antes de ayer se presentó en la provincia de Buenos Aires el anteproyecto de Código Procesal Civil, Comercial y de Familia. Y es interesantísimo porque es una oportunidad también los códigos procesales para empezar a repensar también estos cambios en términos institucionales. Acá, por ejemplo, trae
nada más y nada menos, y retomo lo que decía Leti, del juicio por jurados, en el ámbito civil. Interesantísimo, y en especial por esos colectivos también. Esto de la unión hace la fuerza y lo que implica también participación y, digamos, y lo colectivo, ¿no? Y acá dice, y acá también dicen, digamos, esta idea de los fundamentos, donde se explicita desde dónde se construye esta propuesta, dice, más allá de las exigencias constitucionales, la intervención de personas elegidas azarosamente en la decisión de una cuestión pública implica, tal como lo desarrolla Jacques Rancière en El odio de la democracia, la matriz más igualitaria de participación. El compromiso de la democracia con la igualdad se juega justamente en que exista un procedimiento que garantice la igualdad en las decisiones y el azar es el procedimiento más igualitario. ¿Cómo repensar, incluso en el ámbito civil, lo que tiene que ver con esta figura del juicio por jurado? Pero además de eso, también en los fundamentos se explicita bien que uno de los principios sobre el cual se estructura este nuevo proyecto que se empieza a debatir ahora, justamente habla de la perspectiva de género, y no solamente partiendo de la idea de desigualdad, con lo que implica también eso de incorporar esta cuestión en la dinámica y en la forma de intervención, sino incluso también proponen, ¿qué pasa con las abogadas? Esto de empezar a pensar suspensión de plazos para abogadas en temas de motivos de parto, esta idea de empezar a pensar también los códigos procesales más humanizados, con lo que eso significa también. Digo, en términos de empezar a pensar cuáles son propuestas que sí y propuestas que ya no. Seguimos siendo un poder judicial del siglo XIX para problemáticas del siglo XXI, por lo cual es obvio que estos debates también hay que darlos en lo que tiene que ver incluso con un código procesal. Y no solamente eso, y cuando uno empieza a hablar, bueno, ¿qué transformar? ¿Cómo transformar? Nosotros intentamos, digamos, con nuestras complejidades, porque ustedes verán que acá, por la imagen, somos todos muy diferentes. De hecho, a mí me decían chiquita, digo, y como también eso forma parte, ¿no? Y no me lo decía un hombre, me lo decía una mujer. Y eso también tiene que ver con cómo uno sigue, digamos, replicando, y por eso traigo acá a conocer lo que decía Florencia de, no es más mujeres, es más mujeres feministas, que es algo muy distinto. Cómo se derrama transformación en el adentro también de las instituciones cuando estén en lugares de decisión más mujeres feministas. Porque si uno analiza, no solamente en los lugares de las cúpulas, sino que las personas que están, las mujeres que están, no han derramado feminismo porque han construido, digamos, igualdad y semejanza que los hombres machistas. Eso también forma parte de una revisión profunda a la hora del recurso humano, y por eso también es tan importante eso. La pregunta es si hay voluntad política para que se cambie y que haya una transformación en serio en la justicia. Y eso también es una pregunta que hay que hacerse. La pregunta es, ¿estamos decididos a dar un debate profundo al respecto, sí o no? Y más allá de eso, uno va a seguir instalando esto porque las cuestiones se construyen, se reconstruyen de las bases, etc. Pero también acá la pregunta es si hay realmente o no una voluntad política para esto, porque esto claramente es una clara decisión política. Y dicho esto, tenemos que también empezar a pensar, y por eso en el Consejo Consultivo nos animamos, son 64 páginas de recomendaciones, muchas de estas recomendaciones que vienen a tocar el statu quo. Por ejemplo, nada más y nada menos reformar la ley 48, que es de 1863. La ley que regula el proceso ante la Corte Suprema de Nación es de 1863. Parece algo de ciencia ficción que una ley de 1863 esté vigente, porque podemos tocar cualquier cosa, podemos ir a los no binarios, matrimonio igualitario, pero tocar la Corte es como, por lo cual, ya tocar la Corte con una reforma judicial al respecto no es poca cosa en términos simbólicos y en términos reales. Una Corte que tiene 24.000, 25.000, 26.000 causas por año, no importa ya. Numéricamente es imposible. Que además le ha venido muy bien esto de generar la doctrina de la arbitrariedad y ser cada vez más arbitraria, porque con la discrecionalidad tengo mayor poder. Por lo cual, ¿qué casos sí y qué casos no? Según la Corte que tenga, según una Corte que es cuasi vitalicia, sumamente cerrada. Yo estoy a favor de la ampliación de la Corte Suprema y no tengo problema de dar ese debate. Es más, me animo a darlo con argumentos sumamente complejos. De hecho, en América Latina, los 29 países analizados en el informe del Consejo Consultivo, solamente 2 países tenemos cortes de 5 miembros, con lo cual la mayoría son nada más que 3. Argentina y Uruguay. Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes. Argentina tiene 45. Ya con ese solo dato sociológico nos damos cuenta que es imposible una corte de ese tenor. Pero no solamente eso. También la democracia paritaria me parece que es un elemento central a tener en cuenta. Parece menor, pero no es poca cosa. Hablar de paridad también dentro del Poder Judicial también es importante. Claro, ahora tenemos proyectos de ley muy interesantes, donde, por ejemplo, uno de la provincia de Buenos Aires, que lo que dice es que no concursen
que solamente concursen mujeres hasta que haya paridad en el fuero. ¿Se imaginan en el ámbito penal? Van a tener que ser como 10 años sin que concursen varones. No creo que una ley así pueda llegar a sancionarse. Pero sí es interesante también analizarlo en lo que tiene que ver con mejor calidad democrática en la cuestión justamente de la democracia paritaria. Claro, también es cierto que en la práctica tenemos esto. Digamos, también es cierto que tenemos que animarnos a poder debatir con sinceridad. No hay que tenerle miedo al debate sincero. Y justamente las charlas que hemos tenido en los últimos tiempos han habido mucho más hombres que mujeres. Y no es porque no haya mujeres feministas. Y no es porque no haya mujeres feministas que también son nacional y popular. Las hay. Lo que pasa es que a la hora de la rosca política, claramente ellas pierden porque son cartas de negociación con lo que eso significa. Y no solamente eso. Cuando uno analiza justamente cómo leemos la Constitución, que la semana pasada se generó un revuelo por el tema de los cargos cuasi-vitalicios, cuando uno analiza cómo analizamos la Constitución, miren lo que agarramos y lo que no. Porque el 94 inciso 4 de la Constitución es clara cuando me habla del sistema hasta los 75 años, o si no un proceso para 5 años más, de autorización para 5 años más. Sin embargo, la única mujer que está en la Corte Suprema justamente está por un amparo que hizo a los fines de poder quedarse. Digo, ¿vamos a hablar en serio? Esto también lo dejamos pasar y le preguntes, ¿qué pasa con esto? Porque si no leemos la Constitución por la mitad, leemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta no. Y también hay que tener una visión crítica más contemporánea. Y no solamente eso, el 114 de la Constitución habla que el manejo de los fondos, porque manejar lo económico sabemos que es el poder, lo que eso significa, justamente el manejo de los fondos del Poder Judicial de la Nación es del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, tenemos una Corte Suprema con un fondo anticíclico de más de 30.000 millones que no sabemos a dónde van los fondos, con el problema que eso tiene incluso hoy en materia de digitalidad, porque tiene un sistema informático que es realmente pésimo. Digo, también esto, ¿cómo leemos las normativas? Y las normas que se deberían cumplir tampoco se estarían cumpliendo. Entonces, no solamente eso, cuando hablamos del recurso humano, me acuerdo también de esta foto, que seguramente nos acordaremos, de cuáles son las, digamos, los vínculos subterráneos, ¿no? En algún punto, y cómo a nivel pulpo. Esta idea, cuando analizamos la cantidad de personas que integran la Corte, y la cantidad que integran la DAJUDECU, que no debe estar nunca en la Corte Suprema, y que también en el Consejo Consultivo proponemos sacarla de la Corte, con lo que eso significa, decisiones que se podrían tomar perfectamente también ahora, acá vemos el hermano de, el primo de, la hermana de, la mujer de, digamos, la familia judicial. Por eso mismo, volver a colocar sobre el centro del escenario la ley de ingreso democrático al Poder Judicial igualitario es realmente una deuda pendiente que es también central. En definitiva, yo creo que hay que hacer como un repensar muy complejo que implica muchos movimientos o cimientos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba, ¿cómo hacemos que la ciudadanía interpele a la justicia? ¿Cómo hacemos que realmente, porque el ser supremo le viene muy bien al Poder Judicial? Nadie te toca, nadie te interpela, nadie. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos pensar en que realmente a las personas le importe? Porque generar a las más vulnerables una mala justicia la perjudica enormemente, porque es el garante último de los derechos humanos de las personas. Y cuando hablamos de arriba hacia abajo, claramente un cambio de diseño institucional y estructural severísimo, que implique fijar tiempos, esto de voy a la corte, pago 100 lucas, y no sé cuándo me van a responder. Y encima cuando me responden en 7 años, me ponen una plancha literal, un sello de goma. No, flaco. Si yo encima pagué 100 lucas, estuve 7 años, al menos decime por qué me rechazás mi recurso, mínimamente, después hablamos de tutela judicial efectiva, y en realidad, ¿qué es esto? Entonces, hablemos de tiempos, hablemos de transparencia. No puede ser que yo como investigadora del CONICET a 2 años tengo que decir los libros que escribí, las clases, digamos, las charlas que doy, los libros que escribí, los artículos, y está buenísimo. Ahora, los jueces, una vez que ya asuman, y no voy a traer acá el caso de Leti, que fue la única que quiso rendir cuentas, y el sistema no la dejó. Digo, para tomar dimensión de lo que estamos hablando. Por eso mismo, cuando hablamos de buen comportamiento en la Constitución, también empecemos a hablar de rendición de cuentas y de transparencia. Audiencias públicas, lo que tiene que haber, una agenda de causas mínimas, que la Corte nos tenga que decir al principio del año judicial cuáles son los temas mínimos que voy a tocar. ¿Qué me importa? ¿Me importa vivienda, jubilaciones? ¿O me importa para American Energy, digamos, Shell, me importa Pharmacity? ¿Qué me importa realmente? Porque también así los expones frente a la afuera, qué es lo que le importa realmente a la Corte resolver y en el tiempo justamente más celero. En definitiva, y por eso también cierro, en esta muy buena primer foro federal que se hizo, que muy bien mencionaba Florencia, o que traía a colación Florencia, se cierran las conclusiones con un montón de conclusiones diversas, por esta idea que me parece que es central. A 6 años del surgimiento y consolidación del movimiento Ni Una Menos y del fortalecimiento de nuestra lucha colectiva,
El acceso a la justicia es para nosotros una deuda de la democracia. Sin una perspectiva feminista no hay justicia posible. Debatir, visibilizar y problematizar al Poder Judicial constituye el primer paso para desconstruirlo y erradicar sus violencias. Solo será posible mediante lucha feminista, colectiva y transversal. Transformar al Poder Judicial no será sencillo, pero estamos convencidas que podremos lograrlo. Yo creo que hay un paso más allá todavía de esto. Yo estoy convencida que para una justicia distinta tiene que ser nacional, popular, democrática y feminista. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambas. Creo que todos nos vamos a ir con un montón de ideas para seguir pensando y tratando también un poco de llevar a la práctica, ¿no? Y de impulsar cada cual de sus espacios y en sus lugares concretos. Hay algunas preguntas que por ahí elegimos algunas para no irnos mucho del tiempo, que bueno, estamos también en día de fin de semana y bueno, para no hacerlo tan largo, pero leo algunas de las que fueron poniendo en el chat. Una es de Betiana Pagliacci y hace un planteo y en la pregunta pone ¿qué propuesta les resulta plausible para evitar que la aplicación de la perspectiva de género, ley Micaela, etcétera, sea eficiente, entiendo que quiere decir para lograr que sea eficiente, y no quede solamente en meros gráficos y estadísticas de capacitación? Esa es una de las preguntas. No sé si alguna de las dos quiere tomar el... Tengo una respuesta breve para eso, que me parece que es el gran problema que atravesamos con todos los procesos de capacitación, y en este se da más, es para mí, en los ámbitos de trabajo, la capacitación tiene como función mejorar la forma en que se trabaja. Y el problema que lo tiene la capacitación de la ley Micaela ahora, pero lo ha tenido anteriormente la capacitación que daba en el ámbito judicial la Oficina de la Mujer, es que se dan las capacitaciones como si fuese una actividad opcional que después no tiene ningún tipo de seguimiento. A mí me gustaría, por ejemplo, así como cuestiones muy prácticas, además de la torta gráfica de cuántas personas que integran el Poder Judicial fueron capacitadas de la ley Micaela, que gente hay para hacer dulce en los poderes judiciales, así que me imagino que podremos encontrar rápidamente un equipo de personas que se dediquen a ver la actividad de las personas. Pensemos en jueces y juezas primero. La actividad, las resoluciones que hicieron los jueces y juezas en casos que vinculaban temas de género y la aplicación o no de los aprendizajes del curso de la ley Micaela. Entonces, a fin de año, decir, bueno, este año las resoluciones usaron los contenidos en un 30%, no lo podemos convertir rápidamente en una torta y en un gráfico, yo soy experta en eso, pero contame para qué les sirvió, porque si a mí el cartón no me sirve de nada, que me muestres el cartón no me sirve de nada, lo hablábamos el otro día, prefiero una persona que sea osca, mala onda, y no quiera ir a ninguna capacitación, pero que cuando le toca resolver, tenga claro cuál es el marco desde el que tiene que resolver, que una persona que tiene 80 cartones, pero que después te valora con estereotipos la prueba, o te inicia una investigación sin considerar desde dónde tiene que posicionarse, volviendo al tema de los femicidios, en los casos de los femicidios. Entonces creo que hay una gran faltante de las escuelas judiciales del país de verificar para qué sirve lo que hace. Entonces tenemos organismos que no estarían siendo muy útiles, porque si todo sigue tan mal, ¿no? Es como los observatorios, tan bárbaros los observatorios, pero estaría bueno que la tarea de los observatorios tenga algún impacto en que lo que observan no se vuelva cada vez peor. Si se vuelve cada vez peor, entonces algún problema tenemos. Si yo capacito y capacito y capacito, y cada vez tengo peores resoluciones, más lentas, con más burocracia, algún problema estoy teniendo. El tema es que como eso no lo tenemos en ningún informe, no lo tenemos en ningún espacio, no se hace ningún análisis de ese tipo, y quiero dejar claro algo, y ahí sí, te dije corto en mirá, pero yo no creo que haya que hacer un seguimiento en términos disciplinarios o punitivos, es decir, no es, Carolina Mauri, la voy a señalar porque la conozco, vos que sos fiscal de género, este año
desestimaste 500 denuncias, sos una mala funcionaria. No, es, ¿por qué desestimaste estas 500 denuncias? ¿Qué pasó en esto? ¿Cuáles son los criterios que estás siguiendo? A lo mejor ella tiene toda la razón del mundo y me genera una herramienta a mí para decir, esto lo tengo que considerar. O a lo mejor me dice, no, es que estoy agotada, y digo, no, es que necesita otra fiscal, mírenle la cara agotada, Carolina Mauri, pobre. O a lo mejor es que no tiene idea de qué es lo que tiene que hacer, y entonces ahí yo me tengo que hacer cargo de que ya la nombraron, ya tiene el cargo, ya pasó por todo el proceso de selección, le tengo que generar algunas herramientas para que tenga idea y decirle, mira, el año que viene esto lo vamos a volver a mirar, esta primera vez yo me siento con vos y te acompaño, la segunda vez voy a ver si mejoraste, y si no mejoraste, alguna acción vamos a tener que iniciar porque se supone que vos esto lo tenés que saber. Eso, todo eso que para mí es súper sencillo, se puede, no necesitas normas, no necesitas reforma, no necesitas absolutamente nada. Desconozco que en algún lugar se esté haciendo, entonces seguimos engrosando currículums con papelitos, pero en los hechos acá estamos renegando un sábado a la tarde. Gracias, Leticia. Mari, no sé si tenías algo anotado de esta pregunta, No, si no hay una nada más específica. quería un poco también como cuando uno ve de distintos lugares, uno destaca otras cosas. Yo sé y entiendo muy bien, Leti, lo que tiene que ver con digamos, el hagamos ver qué, ¿no? El como sí, que eso es muy clásico, ¿no? El como sí. Sin embargo, cuando, por ejemplo, hicimos la ley Micaela, hubo un debate muy fuerte sobre si era puede o debe. Y para mí la obligatoriedad fue central ese debate. Porque si no hubiera sido, digamos, la obligatoriedad de esta ley, no estaríamos hoy también hablando de esta crítica hacia cuál es el contenido, pero por lo menos tenemos el contenido y estamos criticando el impacto, etc. Pero digo, me parece que en términos legislativos, digo, como uno lo ve distinto, en términos de debate legislativo y en términos también después de las prácticas, ¿no? Yo creo que también ahí hay algo interesante. Lo que pasa es que no tenemos, digamos, ejercicios del control. Y cuando vos hablas del control, porque en definitiva tenés, ya se le ponen los pelos de punta a la cacerola ahí. Puedes decir control es cacerola, puedes decir reforma es cacerola, puedes decir, no hay voluntad de profundizar, porque en definitiva, si algo funciona mal, yo siempre digo, a mí me encanta el fútbol, soy cuerva, perdimos un montón, digo, no voy a hablar de hoy, pero digo, a ver, equipo que gana no se cambia, equipo que realmente pierde se cambia. Es obvio que hay que cambiar la estructura del Poder Judicial. Y para eso hay que animarse, donde el control y la rendición de cuentas forme parte de esto, y la ley Micaela debería formar parte de esa lógica de admisión de un control, porque en definitiva, ¿por qué fue el impacto de esto? ¿En qué se ha cambiado la práctica? Tiene que ver con una idea de control, sí, con una idea de mirar lo que me importa de la calidad institucional del Poder Judicial. Tiene que ver con eso. Entonces yo creo que también ahí hay algo. Y la última es que en el Consejo Consultivo lo hicimos, las escuelas judiciales, bueno. El tema de las escuelas judiciales, al menos tener una mayor vinculación con las universidades. Pareciera que estamos todos generando todo de nuevo. Pareciera que todo es. Yo digo, me parece que tenemos universidades que realmente han avanzado un montón, las universidades del conurbano, la verdad, tienen avances enormes. De hecho, yo hice la capacitación en la UNDAP y es infinitamente mejor que la de la UBA, pero sin lugar a duda, infinitamente mejor. Entonces, ¿para qué empezar a inventar una nueva capacitación, que encima es muy mala, en la Escuela Judicial de Nación, si en realidad tenemos experiencias en universidades que realmente ya tienen un trabajo hecho con materiales y todo, que realmente es muy buena? Creo que también hay algo de la sororidad en esta idea de hacer alianzas, ¿no?, entre universidades y las escuelas judiciales. Perdón que me meta porque sé que ya estamos en tiempo, pero quiero dejar claro que yo estoy totalmente de acuerdo con la obligatoriedad de la capacitación de la ley Micaela, no me refería a eso. Y segundo, creo que el problema de las escuelas judiciales es que replican la lógica de las universidades. Y me parece que lo que tenemos que preguntarnos es si queremos escuelas judiciales para formar, en el caso de los jueces y juezas actuales, abogados, porque si vamos a hacer los mismos, para mí hace falta, las universidades nos están debiendo, creo yo, más desarrollo específico en temas como la judicatura, la investigación, el litigio, porque nos falta ahí. Pero las escuelas judiciales creo que las seguimos pensando con la lógica académica y tendrían que ser un organismo que sea mucho más de gestión, de identificar los problemas y, por supuesto, si hace falta una capacitación
en derecho de daños ir a una universidad y que la ofrezca la universidad. Pero esta cosa de estar permanentemente pensando que la capacitación tiene que ver con el derecho de daños, por poner un ejemplo, ¿no? Es lo que hace que las escuelas judiciales, la verdad es que no tengan un impacto muy bajo, porque no hay investigación interna en los poderes judiciales de dónde están los problemas. Entonces el optimismo pedagógico nos lleva a pensar que todo lo vamos a solucionar con capacitación, y sí estoy de acuerdo con lo que decís, Marisa, encima en esta lógica de, en lugar de ir a buscar lo que ya está hecho y está bien hecho, hacer como la versión de outlet de eso, porque de esa manera sumo horas. Perdón que me metí, pero quería aclarar eso. No, sí, una cosa sola nada más. A mí el tema de la universidad como si fuera lo mismo, yo creo que también hemos avanzado en los últimos tiempos con otro tipo de universidades también. Digo, no quiero ser injusta con aquellas universidades que para mí han avanzado en una mirada distinta, ¿no? Digo, por eso mismo, o sea, en cambio las escuelas judiciales son, en general son muy malas, se han quedado cada vez más atrás. En cambio, las universidades no todas son iguales. Digo, yo creo que hay iniciativas y hay propuestas de ciertas universidades que son buenas y por lo cual la escuela judicial se vería justamente enriquecida si pudiera hacer alianzas con esas universidades. Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema? No se juntan con la plebe. El Poder Judicial no se junta con la plebe. Entonces digo, lo que es de afuera, digamos, bueno, es algo externo a ellos. Ellos quieren generar esta idea endogámica que hay, ¿no? Crean su escuela judicial, crean su... Bueno, y esta idea de vincularte con una universidad, bueno, es también oxigenarte, y eso también tiene un costo que no están dispuestos a pagar. Bueno, se armó un debate muy interesante que nos gustaría mucho poder continuar, pero estamos ya en horario. Vamos a guardar las preguntas que hicieron también para después dejárselas a las oradoras para si les abre también alguna otra continuidad de la reflexión. Y como vieron al comienzo, estuvimos grabando el encuentro, y la idea es que se pueda editar un poco, acortar algunas cosas como para que también esté a disposición para quienes quieran volver a escuchar o que lo puedan difundir entre quienes no pudieron. Bueno, y invitarles a las actividades que hagamos desde la Comisión de Seguridad y Justicia y también desde la Comisión de Feminismos que estaba acá en representación Florencia, y bueno, siempre abiertas y disponibles para también retomar algunas de las cuestiones que fueron circulando y por ahí plantearlas en una nueva actividad. Muchas gracias a todos y un abrazo a todos lados, que llegue bien. Chau, gracias. Chau, Leti. Chau, Anita, nos vemos. Chao, nena, gracias, muchas gracias. Nos vemos a vos. Chau, Gracias chau. a todos.